parlamentarios. Ya está en comunicación con nosotros Patricia Zárate, ustedes la conocen bastante bien, ella es jefa de estudios de opinión del IEP y ha tenido la gentileza esta mañana de darnos unos minutos de su tiempo para poder hablar no solo sobre la encuesta del fin de semana que han tenido a bien ellos realizar y que ha publicado el diario La República, sino aprovechar su presencia también para recoger su siempre interesante análisis sobre lo que el día a día nos muestra, en el ámbito sobre todo de la confrontación del Ejecutivo con el Congreso, que parecería para muchos ser el único problema en el país, cuando hay un país que está reclamando cosas que por supuesto no están en la lista de interés de quienes tendrían la posibilidad de por lo menos encaminar alguna respuesta a aquello. Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, Glatzel. Gracias por la invitación. No, encantado de tenerte como siempre. Vamos a entrar en un ratito a hablar de las encuestas, pero quisiera hacerte una pregunta como más general, porque cuando ayer conversaba con un amigo que vive fuera hace ya una buena cantidad de años, que sigue lo que pasa en el Perú, y los comentarios que me hacía, ¿no? Y después reparé en eso, daban la impresión de que analizaba una realidad donde hay un presidente y un ejecutivo que tienen mucho poder y que están a punto de cerrar el Congreso, y que a la vez hay un Congreso sumamente poderoso que puede, digamos, con hacer sonar los dedos, traerse abajo un presidente de la República. Y él me decía una cosa que te quiero trasladar, me decía, oye, pero la realidad es distinta, porque los dos son muy chiquitos, pero quieren mostrar que son más fuertes de lo que son y no pueden hacer lo que se han puesto como objetivo principal. Y ahí va mi pregunta, es decir, ¿qué tan chicos o grandes son los actores como para llevar a la práctica lo que claramente es la intención de uno frente al otro? A ver, creo que, a ver, creo que tanto el Congreso como el presidente fueron elegidos en un contexto de muy alta fragmentación. Ninguno de los dos, o sea, casi todos se concentran en que pocos eligieron a Castillo, pero también muy pocos eligieron a los congresistas que están actualmente. Y dadas las normas existentes que priorizan a los partidos políticos y no tanto la representación ciudadana, es decir, o sea, que salgan, que en el Congreso estén las personas que han obtenido mayor votación en sus regiones, sino principalmente quienes están en los partidos que tuvieron la mayor votación, entonces se distorsiona un poco el tema, ¿no? Entonces, esto pasa desde antes y pasó en el 2016 también, ¿no? O sea, tuvimos un Congreso fujimorista en buena medida como aplanadora por las normas existentes, ¿no? Que daban esa prioridad. Entonces, ahora tenemos esta situación. Los dos poderes no tienen una ciudadanía que los respalde detrás. O sea, la fuerza de la democracia representativa está en eso, está en la representación, ¿no? Entonces, si tú sientes que está representada la persona o el partido, acá más que son liderazgos particulares, ¿no? Partidos, hay algunos, es cierto, Acción Popular, por ejemplo, Fujimorismo, incluso hasta cierto punto Perú Libre, ¿no? Pero si tú sientes que están ahí, tú mismo estás representado por esas personas que están en la arena política congresal o del Ejecutivo, creo que, como bien dice tu amigo, le resta mucha fuerza, ¿no? A lo que puedan querer o a lo que puedan hacer. Le resta fuerza ciudadana. Y acá la ciudadanía es bien importante, ¿no? Una ciudadanía no existe pues una sociedad civil tampoco, una sociedad civil muy sólida en el país. Existen diversos grupos, diversas organizaciones, también está muy fragmentado. No es que Así haya es. una organización grande que aglutine a diferentes participantes de la ciudadanía. No existe. No existe tampoco en los gremios. Entonces creo que ahí a la base esa fuerza inexistente se explicaría por la falta de representación. Ahora, pero si esa, digamos, y coincido contigo, es el punto de partida para analizar la precariedad de los dos actores, ¿no es cierto? El origen de la segunda vuelta sobre todo, pero de cara a una segunda vuelta, tanto Pedro Castillo y Perú Libre y Keiko Fujimori y el Fujimorismo tuvieron que llegar al 50+1 para poder llegar a la presidencia de la República y se generaron adhesiones diversas. No es tan fácil como decir el presidente ganó con muy poquito, no, el presidente ganó con el 50+1.
Ahora, que Ah, digamos, sí. no, porque se dice muy fácilmente, ¿no? Este presidente ganó con muy poquito. No, ganó con el 50% más uno. Es verdad que con 40.000 votos más que Keiko Fujimori, pero ganó en esos términos. Mi pregunta es, ¿qué pasó con esos que se adhirieron tanto al presidente Castillo como a Keiko Fujimori? Porque tú lo que reflejas es que han retrocedido al punto de partida de la segunda vuelta, es decir, a su estado casi natural. ¿Qué pasó con los que los llevaron a tener el 50%? O sea, digamos, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Están fragmentados, creo, ¿no? O sea, en el lado de la derecha está la gente de Renovación Popular, que digamos que puede haber cobrado más fuerza ahora que su líder ha obtenido la alcaldía de Lima. Está el Fujimorismo, que sigue siendo una fuerza importante, es menor, pero sigue siendo una fuerza importante. Y luego está desagregados diferentes grupos, o sea, así como se habla de la izquierda dividida, la derecha también lo está. Uh -huh. Entonces, creo que esos grupos se aglutinaron por una votación porque, digamos que no había como otro remedio. El antifujimorismo ya no es lo que era antes, entonces también está ahí. Eh, y quizá algunos de esos grupos están, no sé, o sea, desaparecidos, o sea, no hay esos grupos que se comprometieron a votar por Castillo y que iban a hacer vigilancia ciudadana, creo que tampoco no la hicieron, ¿no? No están y no se les ve realmente en esa vigilancia. Es cierto que el enemigo, digamos, por decir el enemigo o la oposición es totalmente impresentable, entonces hacer cualquier acción en contra de Castillo es como favorecer a un grupo de impresentables. Entonces, creo que ahí ese es un poco el problema por el cual no existe esta aparente ciudadanía vigilante, ¿no? Ajá. Ahora, entonces, ahora sí vamos para, digamos, incorporar a la conversación elementos muy concretos de la última encuesta. ¿De dónde sale ese, como tú bien has dicho, yo he reconsiderado mi lectura a propósito una vez que tú me dijiste que el presidente puede subir un poquito, bajar, pero eso no es lo importante es cuánto mantiene como núcleo duro. Y eso es lo que ha pasado en la última encuesta, no es que se dispara. Es verdad que se dispara si uno mide de junio en adelante, porque en junio tuvo su bajada más grande, ha subido 10 puntos y su impopularidad ha bajado. Si ponemos ese cuadro sobre la popularidad del presidente, quisiera, Patricia, que nos ayudes. Ponlo en un cuadro y mantenernos a nosotros también, si se puede, Lincoln. ¿Quiénes son ese 30%? Es decir, ¿dónde están? Porque si nosotros partimos de que ni Castillo ni la oposición tienen el 50 más 1 más el casi 50 que sacó Keiko y han retrocedido, ¿por qué Pedro Castillo está en 30 y la oposición, digamos, que estuvo con Keiko Fujimori, que está representada en el Congreso, tiene 10%, ¿no? O sea, ahí está, es el presidente de la República. Sí, ¿Quiénes a son? ver, ¿Dónde están? ¿Cómo ven la pugna Ejecutivo, Congreso, esos que apoyan al presidente de la República? por un lado se mantiene más o menos los mismos niveles de aprobación en el centro y en el sur, que es Uh donde, -huh, o sea, como que los bastiones más sólidos no ha aumentado ahí, se mantiene en los mismos niveles, es muy similar. Ha recuperado un poco en la zona rural, está, está dividido, la mitad lo aprueba y la mitad lo desaprueba, pero ha recuperado. En todo caso, pero la zona rural es muy pequeña. A nivel nacional representa un 20%, ¿no? En la estadística, ¿no? Como dice el INEI. Entonces, pero está ahí este tema. Y por otro lado, creo que es bien importante notar que en aquellas zonas como Lima o la costa norte, la tendencia es al alza. Y Lima y la costa norte casi siempre estaban más en mayor, desaprobaban en mayor medida. Siguen desaprobando en buena medida al presidente, pero hay un pequeño sector como que está en alza, así como los jóvenes de 18 a 24 y también las personas de los niveles socioeconómicos de IE. En esos sectores, la tendencia, pero no hablo de un aumento estadísticamente significativo porque las uh -huh, cifras uh nos -huh. muestran que no es estadísticamente significativo porque en el informe que presentamos como IEP siempre ponemos los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, Así hacia, es. ¿en qué rango se mueve la aprobación del presidente?
pero la tendencia es clara y es clara a que en esos sectores que no lo aprobaban tanto, ¿no? O sea, hay como una tendencia a que haya ese aumento. Y como siempre digo, no hay que perder de vista que si bien la aprobación puede estar aumentando, la desaprobación es mayor, siempre es mayor. Ujú, En de ninguna acuerdo. zona la aprobación es mayor que la desaprobación. En todas, la desaprobación es mayor, en todas las zonas, salvo, como te digo, en el área rural que está mitad, por ahí decirlo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, eso puede dar alguna explicación. Claro, yo acabo de estar en Piura, donde hicimos programa el día viernes, y conversamos con la gente, y efectivamente hay un ánimo de rechazo mayoritario tanto al presidente como al Congreso, porque sienten que no están vinculados a su día a día. Pero cuando le haces la pregunta de que de alguna manera desmenuce un poquito más ya por separado a los actores, lo que califican es que el gobierno es malo, pero no es tan malo como, digamos, se dice, porque finalmente las cosas como que en la vida cotidiana se están rehaciendo, ¿no? O sea, no es que estamos en un desastre, que se está como exagerando un poco. Y en torno a su desapego con el Congreso de la República, viene como una línea tradicional de rechazo que dice, esos siempre son como los comechaos, por decirlo de alguna manera, y hay una calificación en contra muy severa que ya viene de antes también, ¿no? De pronto eso explica un poquito lo que tú estás Ah, sí, no, mencionando la también, ¿no? popularidad del Congreso siempre ha sido mucho menor que la del Ejecutivo, siempre, Sí. siempre. Ujú. Y entre quienes aprueban al presidente también está, y no solo entre ellos, creo, también el hecho de que no lo dejan gobernar. Y como tú bien dices, o sea, no estamos en una crisis, o sea, claro, tú y yo somos mayores y quizá nos acordamos del término del gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, Sí, claro. o sea, esa situación cuando asume Fujimori, su primer gobierno, esa situación no la hemos vuelto a ver, ¿no? Ha habido mucho crecimiento económico, ha habido una serie de... Realmente muchas ciudades han progresado. Es cierto que mantenemos brechas, es cierto que hay una falta de inclusión, es cierto que hay pobreza, pero en términos generales el país ha mejorado mucho y no estamos en esos niveles de crisis dramática que tuvimos a fines de los 80, Sí. ¿no? Sí, el otro elemento que refiere la gente, y ahí me quedé un ratito para complementar lo que tú dices, es como que ya se les ha pasado la mano con Castillo, ¿no? O sea, no lo dicen tan así, yo estoy como simplificando, pero que te dicen, oye, ya me parece que es demasiado, nunca lo hicieron con otros, a este ya es demasiado, o sea, es como una lógica de hartazgo frente a alguien que consideran que siendo malo no es pues de los peores que hemos tenido y que no necesariamente eso se refleja en una peor situación en la gente. Y más bien, claro, los reclamos que tienen en torno a asuntos, por lo menos en el norte, vienen desde, por ejemplo, el post Niño Costero, donde se dice ni Kuczynski ni los de después han hecho nada para reconstruir el norte, ¿no? Es como un reclamo más de mediano plazo. Ahora, si me permites, Patricia, vamos al Congreso, ¿no? A ver la aprobación de el Congreso y del presidente del Congreso de la República, que es interesante también porque puede dar señales. Ahí está. Ahí sí sube, por ejemplo, así como el presidente está desde enero en su mejor momento, con 31%, o sea, digamos, ¿no? Que es en estos tiempos, pues, importante para que él entienda de que hay un sector que lo acompaña, pero en el Congreso de la República más bien está en su pico más alto de desaprobación, no de desaprobación, ¿no? Que está en Sí, 86%, tuvo 87 en algún otro momento, pero ahí no más. Pero está en 10% de aprobación. sí, o sea, tuvo un momento complicado el Congreso, creo que llegó al nivel más bajo en la encuesta del IEP en agosto. Ujú. Está, en términos, es igual, en términos estadísticos, 8 o 10% es lo mismo, está en el mismo nivel. O sea, creo que hubo una ligera subida, hubo un aumento, ¿no? Ligero, en octubre, a inicios de octubre, con respecto a la medición de fines de agosto, sí hubo un repunte del Congreso, quizá también, no sé si tiene que ver, de verdad no lo hemos preguntado, ¿no? Si era la expectativa de un nuevo presidente del Congreso, que ya había salido la señora Mari Carmen Alba, ¿no? Que había tenido tantos cuestionamientos y problemas, pero en general el presidente del Congreso no es muy conocido.
no en la zona rural 28% no da una respuesta sobre la aprobación del presidente, del Congreso. Ujú. Entonces creo que no creo que el presidente del Congreso por sí solo explique esto. Creo que, como tú bien dices, ya la andanada de temas de periodo de vacancia, incluso lo de traición a la patria, todo ese tipo de cosas, y además que van a querer pedir una nueva moción de vacancia, creo que ya terminan de cansar a las personas, ¿no? Porque es un Congreso Ujú. que desde el inicio del gobierno, desde el inicio, pidió su vacancia. O sea, es Así es, simplemente que no aceptaron el resultado, ¿no? Nunca llegaron a claro. aceptar un resultado legítimo, porque o sea, puede ser un muy mal gobierno este de Pedro Castillo, pero ganó legítimamente las elecciones. Eso Claro. también es cierto. Y esto que se dice también, ¿no? Han jugado tantas veces a bien el lobo que cuando el lobo ya llegó, la gente no cree, por más que varias cosas que ahora sí están diciendo son creíbles, ¿no? Es decir, hay un descrédito de el intermediario por haber previamente como amplificado demasiado versiones que no necesariamente estaban en el estadio ese en su momento. Pero en el caso de la impopularidad o la desaprobación del Congreso, sí hay una crecida significativa, porque ahí estamos viendo que sube, digamos, varios puntos, ¿no? Estamos hablando de que sube 6 puntos y la desaprobación del presidente del Congreso baja. Entonces la pregunta es, ¿por qué baja la desaprobación del Congreso y del presidente, sube del presidente del Congreso, sube del presidente de la República, cuando en ese tiempo en el que sube, más bien ya se ha dicho de todo el presidente? O sea, es decir, han habido gente que lo ha sindicado como vinculado a una nación criminal, han salido allegados, han sido detenidos gente muy cercana, ha ido a prisión preventiva su hija, cuñada, en fin, se han producido todas estas cosas. Lo lógico debería ser, oye, es un gobierno acorralado, no hay manera que se distancie de la corrupción, es un gobierno corrupto y por lo tanto la calificación debería más bien haber bajado. No, uno diría, ¿no? Sí, nosotros preguntamos también cuando hubo la denuncia de la fiscal si creía que el entorno del presidente estaba involucrado en temas de corrupción y la gente decía que sí, que el Sí, presidente claro. estaba involucrado en esos temas. O sea, pero también lo pensaron, o sea, alguna gente al final del gobierno de Fujimori también lo admitía, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices, o sea, creo que también hay una percepción de las personas de que ese gobierno antes pensaban que podía ser menos corrupto que los anteriores, ahora puede ser que piensen que va a ser igual o más, pero igual ya es bastante, ¿no? Si todos los gobiernos fueron corruptos, porque a Exacto. en vida lo atacan. O sea, me refiero al siguiente, ¿no? Todo el mundo dice, sí, pero todos los otros presidentes han sido encarcelados, pero después de terminar su mandato, todos han sido acusados, no encarcelados, no solo Fujimori, pero todos han sido acusados después de terminar su mandato. Con Uh este -huh. quieren hacerlo antes, al año. O sea, querían hacerlo al mes en realidad, ¿no? Pero no, ya pasó más de un año y no han podido. Pero creo que también es eso, ¿no? Yo no digo que tengan razón o no. Yo creo que sí hay una serie de actos de corrupción que sí ha hecho bien la prensa en investigarlos. Una de las cosas positivas del anticastillismo es que ha revitalizado las unidades de investigación de los medios de prensa, creo, porque antes no tenían tanta acuciosidad y ahora sí, y lo cual es muy bueno para el periodismo en general, que el periodismo de investigación crezca, pero creo que sí, para la gente no es tonta, ¿ya? No puede no diferenciar un tema de la reforma política, que la ley que dio el Congreso, que el Tribunal Constitucional sí les dio la razón, aunque sea bastante inconstitucional, pero bueno, son las reglas que hay ahora, el tribunal ha dicho eso. Uh -huh. En fin, ese tipo de cosas quizá uno no las sepa con detalle, pero a nivel de lo que es historia, de lo que es haber pasado por diferentes gobiernos, esa experiencia la tenemos toda la ciudadanía y la gente es muy consciente de eso. Y creo que eso la hace moverse de un lado a otro, ¿no? Claro, y ahí pesa, es otra cosa que te dicen cuando uno viaja, ¿no es cierto? La condición y el origen del presidente. Porque claro, el razonamiento sobre dijo que iba a ser menos corrupto y ha incumplido y es igual de corrupto que los anteriores. Hasta ahí va el razonamiento en términos de su vínculo con la corrupción.
Pero pues cuando ya razonan sobre ¿y por qué si los otros fueron iguales o peores? A este inclusive gobernando ya lo atacan y lo quieren sacar. Ahí viene la segunda parte que es, será porque este no es igual a los otros, porque viene de tal lugar y todo. O sea, hay una lógica de ya en esa última parte de decir que la única diferencia con los otros entonces es que este no es el típico presidente y por eso lo agarran un poco de punto, ¿no? Y eso también creo que pesa en un sector de la población, ¿no? Sí, aunque también, claro, también tenías a Toledo, ¿no? O sea, aunque Toledo se hacía No, pero más, Toledo ya era pues un provinciano más, ya más matizado, ¿no? Venía de Harvard, o no, sea, sí, digamos, no, es sí, sí, otra. sí. No, sí, o sea, creo que eso, y ya creo que lo he mencionado también antes, ¿no? O sea, creo que lamentablemente la crisis política ha hecho que también se desnude todo el racismo y discriminación que existe contra muchas de las personas del país, ¿no? Entonces, porque Pedro Castillo, incluso los congresistas, incluso a quienes llaman los niños, o sea, una serie de temas con los que la prensa a veces insulta o discrimina o analistas bueno, en las redes eso ya no cuenta, ¿no? Pero es mucho racismo, mucha discriminación, que no sabe hablar. Hay periodistas que como que empiezan a hablar y le imitan al presidente, ¿no? O sea, imitan la forma que tiene mucha gente de fuera de Lima de hablar o de pedir las cosas, que no tiene una gramática excelente, ¿no? Pero como yo siempre digo, hasta el primer ministro Zavala de Kuczynski, cuando si uno lo escuchaba en su primera presentación en el Congreso, el señor no sabía ni leer bien, entonces, solo que claro, Ujú. no era andino, ¿no? Pero a ver si no lo criticaban. Entonces es cierto, hay mucho de este tema, y no solo con el presidente, ¿no? También con algunos congresistas. Y Sí, 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 que sí. es un panorama diferente. Y creo que ni tú ni yo, ni ninguna de las personas que dicen estas cosas, por nosotros no ha votado nadie. Nosotros no Ujú. representamos a nadie. O sea, de todos modos, a esta gente la han elegido, la hemos Sí, elegido. claro. O sea, y merecen pues el respeto que tienen que merecer, porque en fin, se Sí, enfrentan al escrutinio pasa, público mañana, tarde y noche también, ¿no? por ejemplo, ¿no? Y está pasando mucho ahora con la presidenta del Consejo de Ministros, con Betsy Chávez, que yo creo merece una serie de críticas razonables por su comportamiento político, por su discurso, por su comportamiento como funcionaria. En fin, se puede criticar un montón de su nombramiento. A mí me parece en lo personal inadecuado, todo lo que quieras. Pero mira lo que han avivado en la crítica, ¿no? Por ser mujer, porque es gorda, porque ahora se pinta distinto, porque tiene el novio, porque se viste de tal manera, porque se peina, o sea, digamos, tratar de ir en un ataque, yo diría, junto con inconducente en términos de lo que se supone se quiere corregir, porque eso debería ser lo menos de cara más bien a los planteamientos políticos que puede estar haciendo por estos días. Y eso quería preguntarte también, ¿no? ¿Hacia dónde va la salida del problema según lo que los ciudadanos plantean, ¿no? El otro día sacó la República una portada que yo anoté, había que de alguna manera también aclarar un poco, pues el 87%, según la encuesta del IEP, dice que la salida es que se vayan todos, pero claro, eso es si es que se cumple con lo previo que era inhabilitar al presidente de la República, donde Exacto. digamos la cosa está partida, porque no es que tampoco es que la gente dice que hay que inhabilitarlo en un 90%. Pero ¿cuál es la salida? ¿Tú crees que hoy la gente entiende como tal y que para la gente podría ser conducente, ¿no? Viable. A ver, sí, te agradezco que hagas la mención eso del 87% porque, y lo ponemos en el informe, ¿no? Eso no Así es, es, así es. no significa que la gente quiera ahorita que haya elecciones, adelanto de elecciones. Pero porque estaba hecho como sobre una situación hipotética que no se dio ni se va a dar porque el Tribunal Ya cerró Constitucional la posibilidad. ya cerró esa posibilidad. Entonces lo que sí es cierto es que si sacan al presidente, la gente no quiere que se quede el Congreso. Eso es claro. Si de alguna manera logran sacar al presidente, que se quede el Congreso va a sentar muy mal. Que vayan a salir a protestar por eso como contra Merino,
No creo, no sé, no sé, ahí podría, no sabría qué decirte. De Ahora, acuerdo. la salida, y yo creo que la mayoría de la gente estaría mucho más dispuesta, es a que, y creo que también lo salió en alguna encuesta de Ipsos, si no me equivoco, es que la gente quiere que haya un diálogo y que trabajen porque estos dos poderes se necesitan, necesitamos todos los poderes juntos porque necesitamos que se controlen entre sí. O sea, no puede, ni el Ejecutivo puede disolver el Congreso, ni el Congreso debería pasarse la vida tratando de sacar al presidente. O sea, no sería el objetivo de un gobierno, de la democracia en general, ¿no? Así es. Ahora, también es cierto que eh, creo que está habiendo, y te lo he dicho ya sin exagerar, que sí hay un problema lamentablemente, que no estamos viendo ahora, porque la economía no está mal, ya lo ha dicho Velarde, no está tan mal como esperamos, pero podría estar mejor Sí, si se sí, sí. gobernara mejor, y creo que el problema va a ser a largo, a mediano plazo, con el desmantelamiento de reformas o con algunas cosas muy cuestionables o que deberían sancionarse, como está haciendo el gobierno, como tirarse abajo la derrama, o al SUTEP, ¿no? Querer arrinconarlo por su propio sindicato, ese tipo de cosas creo que y en general, en diversas instancias de gobierno, creo que se está, en lugar de mejorar los procedimientos, de mejorar la gestión, se está involucionando. Creo que ahí no lo estamos viendo, lo vamos a ver cuando termine el gobierno, me imagino. Pero yo creo que la gente está más bien con un ánimo de ya dejen de pelearse, por favor, y gobiernen y concéntrense en lo importante. Lo importante no es si tú me vas a pegar más que yo, o me vas a matar o no, como dicen algunos congresistas, matar o morir, sino que la economía tiene que estar saneada, tenemos que tener una salud a tono con los tiempos, o sea, no deberíamos descuidar eso. Tenemos serios problemas en educación, en transporte, en todo lo que es medio ambiente, todo lo que es la economía ilícita. O sea, hay una serie de cosas que se deberían mejorar y eso debería ser la prioridad en lugar de estar cada uno de los poderes viendo quién puede arañar la norma para ver hasta qué extremo pueden llegar. Sí, Eso pues. creo que todos estamos de acuerdo en que ya no más, ya no da más esto, ¿no? Entonces, para algunos las salidas son adelanto de elecciones. eh, Obviamente tienen sus razones y está bien. No sé si tengan todo el apoyo ciudadano que creen que pueden tener, pero también es una alternativa que veremos cómo se da. Pero la cuestión es que también las cosas no resultan tan bien como a veces uno las piensa. O sea, uno piensa determinadas reformas, determinadas cosas y todo muy bien en la cabeza de unos, pero trasladar eso a la mayoría de las personas, verlas realmente cómo asumen estas reformas, creo que es un tema que requiere mucho más meditación, mucho más trabajo y mucho más involucramiento de la ciudadanía, que lamentablemente por este tipo de cosas, por este tipo de enfrentamientos que hay, cada vez también se quiere Se distancia, quiere deslindar de claro, la se distancia. política, ¿no? Sí, 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 no, y ese es un problema, y creo yo que efectivamente ahí está el reto, el desafío, es decir, cómo conectas con la gente, porque tenemos un poder ejecutivo y un poder congresal que tú bien has mencionado, que no tienen una representación que puedan de alguna manera exhibir, y lo que exhiben son supuestas señales de fuerza en el marco del abusivo ejercicio del poder. Y esta es la disputa por el poder, porque uno diría, ya, si el Ejecutivo se la va a jugar con todo, que sea pues para gobernar, pero sabemos que en la práctica, como tú bien dices, yo creo que es un muy mal gobierno, muy mal gobierno. Y si no estamos peor de lo que estamos, tiene que ver porque hay cosas que de alguna manera están todavía funcionando, pero podría plantear, no lo está haciendo, y el Congreso tampoco tiene al respecto una alternativa, porque centra su
vínculo con el Ejecutivo solo en el tema de la vacancia, como tú bien has mencionado. Entonces, ¿qué es esto que está pasando, Patricia, entre el Ejecutivo y el Congreso ahora? Una exhibición de supuestas fuerzas del uno frente al otro, pero solamente para que el otro entienda de que su suerte está pegada la una con el otro, o crees tú que en algún momento vamos a estar en un escenario donde efectivamente o se va a cerrar el Congreso o en la próxima semana van a sacar al presidente? No sé, Sí, no, no sé qué va a pasar. O sea, de verdad, creo que hay analistas políticos. Yo, o sea, trabajo desde analistas políticos que pueden estar mirando con más detenimiento los escenarios que puede haber, ¿no? Entonces, ah, no sé hasta dónde van a llegar las demostraciones de fuerza. De fuerza, de fuerza normativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? De claro, fuerza, claro, porque claro. también, o sea, porque volvemos al inicio, tampoco es la fuerza que uno esperaba. La fuerza completa requiere Claro, o de sea, no es una nosotros, fuerza que nace no es una fuerza que nace, disculpa que te interrumpa, del endose ciudadano, no es una fuerza que nace exacto, de la representación, nace de la posibilidad de la interpretación auténtica, es decir, quien interprete mejor y que tenga más constitucionalistas en los medios avalando su posición, en fin, va a ir avanzando. Pero el asunto es que los votos que deben acompañar esa particular interpretación no se están alineando necesariamente de uno a otro lado, es decir, hay todavía una disputa ahí por consideraciones diversas. sí, sí, va a seguir lamentablemente, o sea, esto es lo que uno quisiera, pero lamentablemente la disputa va a seguir. La disputa va a seguir porque de alguna manera se requiere esa sobrevivencia, ¿no? Esa sobrevivencia política también, ¿no? Para ver qué va a pasar, porque al Congreso tampoco le interesa que haya elecciones generales, porque los que Claro, están ahorita como congresistas no van a salir electos, sí, porque la gente no quiere reelección, o sea, ya gracias al señor Vizcarra, pero además no van a tener fuerza política para eso. Perú Libre no va a obtener tanta votación en el Congreso, no sé si el Fujimorismo, Acción Popular no sé en qué situación va a estar, también, o sea, con todo lo de Merino igual no se desgastó, porque tiene mucha fuerza también en provincias, entonces eso sí. es también importante. Disculpa provincias, no me gusta decir provincias fuera de Lima también, ¿no? Ujú. Sí, no, porque ahí las dinámicas son otras. Además, solamente un último elemento, Patricia, que quería de todas maneras preguntarte, porque tú, junto con, por supuesto, dirigir con acierto el área de opinión del IEP, trabajas mucho en general el tema de la democracia, o sea, es decir, cuánto de Ujú. estos procesos afectan la sustancia de la democracia. ¿Tú cuál crees que los pilares que la sostienen van a ser más golpeados por este comportamiento, comillas, de las élites políticas o de las autoridades, tanto el Congreso Ejecutivo y otras también que se puedan poner como ejemplo, ¿no? O sea, a qué le están golpeando más de la democracia estos comportamientos? Es un duro golpe a la democracia representativa, que ya tiene problemas, ¿no? O sea, porque para que exista la democracia representativa, los tres poderes deben estar en convivencia, digamos, ¿no? O sea, tienen que y lo cual ayuda para que haya un control de daños también. O sea, no puede Ujú. gobernar solo el Ejecutivo, necesita un control del Legislativo, ambos necesitan un control del aparato de justicia, ¿no? Entonces, todo no es por gusto que hay esta separación de poderes y estos controles, y además teniendo medios de comunicación y una ciudadanía. Entonces, no existen ellos tres solos tampoco, estamos todos Así es. involucrados. Entonces, creo que este, lamentablemente se banaliza un poquito lo que es la democracia. Creo que en este tiempo se ha marcado mucho el tema o sea, se ha mm, también malbarateado todo lo que es la norma, ¿no? O sea, Sí, una, una constitución en general tiene que ser chica. La constitución no puede abarcar
todas las situaciones que pueden existir, no tiene que normar sobre eso, no tiene que ser una constitución como la que hicieron los de Chile, por ejemplo, que hicieron un, no sé, algo ilegible totalmente, o sea, no es así. O sea, la cuestión es que tienen que haber también una convivencia que no necesariamente se base en el artículo 135, no sé, por decirte cualquier cosa, yo no Claro, soy claro, claro. abogada, sino que hay de manera tácita, uno respeta ciertos acuerdos democráticos y eso es la democracia. Entonces, no se debería estar legislando sobre la situación AB 1.2, no sé, ese tipo de cosas no debería haber porque deberíamos ser lo suficientemente maduros para poder respetar esos acuerdos. Lamentablemente, yo creo que desde el 2016 comenzó esto, ¿no? Sí, Tanto pues. por Vizcarra, tanto por el Congreso, ya, y si me fuera un poquito más atrás, es desde toda la actuación y desde todas las normas que han existido para crear un Congreso de este tipo, para crear ese Congreso que fue el Fujimorismo en ese tiempo, y además, bueno, también distorsionar todas las elecciones, ¿no? Entonces creo que Sí, desde ahí tenemos y el jurado lo hace bien, digamos, en el sentido de que es muy leguleyo, ¿no? En general, sí, y distorsiona toda nuestra actuación democrática. Entonces creo que esto es uno de los temas más importantes. Requerimos normas de convivencia más bien tácitas que sean un acuerdo que respeten todos los actores y que no tengamos que estar dirimiendo cada actuación y poniéndole una ley, un decreto, una norma, en fin, porque para eso existe la democracia, ahora, para claro, eso y existimos bueno todos. fuera, Patricia, que fuera solo identificando la norma o el artículo de la Constitución para dirimir el conflicto, sino es leer la norma para interpretarla de manera particular, más allá de lo que explícitamente dice, porque en eso estamos, y claro, aquí debo terminar, y ese es el riesgo, como tú bien mencionas también, ¿no? Yo creo que utilizar la Constitución y la democracia como coartada, ¿no? Ese me parece que es un riesgo del momento, o sea, en el sentido de que todo se haga diciendo que se hace en el marco de la Constitución y la democracia, cuando en el fondo lo que están haciendo es golpeando la Constitución y la democracia. Y eso es Ahora, irreversible en algunos contextos, ¿no? el problema es ese, ¿no? Que cada uno o como legisla o norma de acuerdo al corto plazo. O sea, Sí, y sí, lo hemos visto a lo largo del tiempo. Muchas de las normas existen porque lamentablemente estuvieron algunas personas interesadas en ciertos puntos y ya incidieron en la norma y distorsionaron. Nomás pensar en las revocatorias a alcaldes. El sí, participacionismo de principios del 2000 con el gobierno de transición de Paniagua nos trajo todo el tema de las revocatorias, por decir algo. O sea, todo ese sí. tipo de cosas creo que sí afectan, pero ojo, tenemos un tribunal constitucional y aunque no nos guste alguno, puede ser que no nos guste o nos guste, hay normas que se tienen que respetar, ¿no? No, Eso no, sin duda, porque si no ya efectivamente estamos pues en la zona liberada, en el descontrol total, ¿no? exacto. Eso no puede suceder. Patricia, te agradezco como siempre mucho por haber conversado con nosotros, un gusto siempre tenerte en el programa. Nuestros seguidores lo valoran muchísimo y muchas gracias por darte un tiempo para conversar con nosotros. Muy amable, que te Gracias vaya a de lo ti, mejor. Gracias. Muchísimas gracias.